Siguiendo con el tema de la monstruosidad tocada en la clase anterior con la lectura del viaje de Brendan, veíamos como entre más se alejaban, más cercanos eran esos monstruos con los que se encontraban y cada uno tenía su intención en particular dentro de la historia, como lo fue Judas, que al encontrarse con él y ver sus desgracias y por todo lo que tenía que pasar, los viajeros tienen una experiencia emocional profunda y reflexiones inconscientes acerca de lo que puede ser su destino. Judas representa las últimas fronteras del humano, su cuerpo fragmentado que alguna vez fue humano y ahora deshumanizado, hace que los viajeros entiendan cuáles son los riesgos que se pueden correr, ya que la pérdida del cuerpo significa a su vez alejarse de la cultura y de su naturaleza racional. Es por esto que Brendan sufre, ya que se identifica con él y se proyecta en su cuerpo, entendiendo que la monstruosidad es algo latente en el ser humano y que el autoconocimiento, siendo una de las cosas más complejas para los humanos y para la cultura, es su manera de preservación. En el libro de las maravillas del mundo, de Jehan de Mandeville, quien era un diplomático inglés al cual le encomendaron que viajara a Jerusalén y presentara un informe de su viaje, vemos que la monstruosidad en los cuerpos también es presentada en la medida en que se aleja del centro cósmico que es Jerusalén, considerado como el ombligo del mundo, ya que era el lugar donde estaba ubicado el templo, y luego de su destrucción toda la zona geográficamente fue considerada como el centro del mundo para la cultura judaica. Pero también la razón fundamental para ser considerada el centro del mundo hace alusión a una tradición que afirma que Cristo fue crucificado en el mismo lugar donde Adán fue enterrado. Así que en Jerusalén descansan los dos modelos arquetípicos del humano y por esta razón era considerada el centro del mundo. Por lo tanto, todo aquello que se aleja de Jerusalén pierde estabilidad. Y para la época empezaba a generar monstruos, constantemente representados en los diferentes mapamundis en donde lugares como África tenía diferentes tipos de monstruos, sugiriendo que allí se encontraban cuerpos inestables de varias clases. Para el autor, también existe un subcentro del mundo que es Constantinopla, ya que es el segundo repositorio de las reliquias de la Pasión de Cristo, que eran consideradas como segundos cuerpos de Cristo, de su presencia, y eran veneradas de igual manera. Podemos ver cómo en la lectura el autor se aleja del centro del mundo cuando se va encontrando con los diferentes monstruos, empezando por Egipto, que considera un país inestable por su clima y su falta de agua. Esto hace que sus habitantes tengan características físicas y sociales indeseables para el autor, como el color de su piel otorgado por el sol y de fuertes temperaturas, entre otras cosas, que para el pensar de la época se consideraba que este clima hacía que se abandonaran los marcadores civilizatorios, deshumanizando los cuerpos. Luego llega a Feminia, tierra de las Amazonas, en donde el autor las considera monstruosas por automutilarse, por tener características de vigor y muy varoniles, por romper con el instinto de maternidad y porque no reconocen la mayordomía masculina. Después, el autor describe su llegada a la India, en donde sus habitantes los representa con un color enfermizo, ya que el color de la salud en su concepción era el blanco rojizo de los europeos. También describe a los habitantes como lentos y perezosos, culpando la influencia de Saturno, y a su vez alabando la influencia de la luna en los ingleses, que los hace almas aventureras. Se dice en la lectura que además eran débiles porque el calor hacía que sus testículos se descolgaran, y al ser este el centro de su fuerza y su vigor, con esta situación se perdía esta característica. Describe a las mujeres como feas, barbadas y de cierto modo alcohólicas al tomar vino frecuentemente. Para el autor, la cultura de la India es monstruosa, ya que se adora a los ídolos sacrificando a sus propios hijos, porque la mujer es una propiedad pública y rompe con la familia nuclear, y porque se practica la eutanasia y el don de quitar la vida es solo una potestad que tiene Dios. También nos cuenta que algunos habitantes de la India viven en cuevas con características corporales bastante extrañas, sin cabeza y con la cara en medio del pecho o de la espalda. Esta metáfora de la falta de cabeza hace alusión al hecho de no tener uso de razón, y la cara en el pecho hace alusión a que en estas personas triunfa el apetito, es decir, la subjetividad definida por las pasiones irracionales. Lo monstruoso supone una especie de fascinación por parte del autor, y dentro de la reflexión de la clase hablábamos de que esta fascinación perdura hasta nuestros días. Lo anómalo nos causa curiosidad y nos atrae. Lo diferente rompe el equilibrio y modifica las dinámicas sociales. Nos muestra una fisicalidad fragmentada que evidencia la delgada línea del humano y lo no humano, como lo veíamos en la película del Distrito 9. Lo humano es muy vulnerable a ser deshumanizado, y esta experiencia extrema de la corporalidad nos asusta, pero nos alivia al sabernos normales. Lo monstruoso y sus representaciones nos permite coquetear con el descenso cultural. Supone una amenaza porque se juega con los límites del humano. Y a través de la historia, la poética de lo monstruoso ha utilizado unas herramientas lingüísticas para tratar de identificar qué es humano y qué no, potencializando de esta manera la exclusión, encasillando cosas dentro de una normalidad, suponiendo que existe y dinamizando el rechazo contra lo anómalo. El concepto del humano es infinitamente variable,
ya que responde a diferentes ansiedades e inquietudes de la humanidad, y es la misma humanidad la que en esta búsqueda del humano fracasa en el entendimiento del otro, juzgándolo y monsterizándolo, atando la fisicalidad a roles sociales y no al gozo de la vida.